Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es jueves 26 de febrero y nosotros comenzamos. En el programa de hoy lo hacemos con esa manifestación que ha sido convocada en toda España por diferentes grupos estudiantiles en contra de esa reforma universitaria del Ministerio de Educación. Comenzamos con este tema, pero también tenemos otros preparados a lo largo del programa que, como siempre ya saben, les avanzamos con el siguiente vídeo. Alumnos de toda España se manifiestan este jueves contra la reforma universitaria del Ministerio de Educación. El sindicato de estudiantes ha convocado a mediodía marchas en las principales capitales y en hasta un centenar de localidades contra el decreto 3+2, la normativa estatal que permite acortar la duración de las carreras. Consideran que devaluará los grados universitarios y supondrá la expulsión de las aulas de miles de estudiantes que no podrán pagar las tasas universitarias. Si se generalizan los grados más cortos, dicen, tendrán que cursar másteres de 2 años para ser competitivos en el mercado de trabajo. El precio medio de un año de máster es el doble que el de uno de grado. Por otro lado, analizaremos el debate del Estado de la Nación, las medidas anunciadas así como los discursos anunciados por los diferentes políticos. Por último, les dejamos con una sección de nuestra compañera Nani Remesal, que hoy habla con la AISDISCAM, Asociación de Personas con Diversidad Funcional. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Bueno, pues visto el vídeo, vamos presentando a los invitados que nos acompañan esta noche aquí. Está con nosotros Chema Cruz, él es investigador en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Chema. Buenas noches, ¿qué tal? También nos acompaña Paco Pérez, secretario provincial de la Seguridad Social. Bienvenido, Paco. Bien hallada, gracias. En la mesa también está con nosotros Rafael Romero, empresario y folclorista. Bienvenido, Rafael. Buenas noches. Y también está con nosotros Elizabeth Porrero, profesora y escritora. Bienvenida, Elizabeth. Bueno, pues entramos de lleno con esa manifestación, esas reivindicaciones en contra de esa reforma educativa. No sé qué les parece, qué opinión les parece esta reforma polémica, así a primera vista, Paco. No sé cuál es vuestra opinión. Bueno, yo creo que esta medida, así para entrar y ir centrando el tema, forma parte de otro recorte más de este gobierno. ¿Por qué digo esto? Esto, como bien has dicho al principio, se trata de un decreto recientemente aprobado en Consejo de Ministros que viene a abrir la posibilidad a que las universidades, el actual grado que tenemos de 4 años, se reduzca a 3 y para convertir ese grado en lo que, para entendernos, en la antigua licenciatura, el alumno tendría que hacer un par de años de máster. ¿Eso en qué se traduce? Pues básicamente en lo que el señor ministro de Educación dijo el otro día, en un abaratamiento de los costes. Para las familias, dijo él, yo solo cambio la última parte. El abaratamiento del coste no es para las familias, es para el gobierno, es para el Estado. ¿Por qué digo esto? Evidentemente, transformar un grado de 4 años en 3 para el Estado es mucho más barato. De hecho, una de las apostillas que tiene ese decreto, si llega a entrar en vigor, que espero que no, sería el que se produciría otra vez un despido masivo de profesores. No hacen falta el mismo número de profesores para un grado de 4 años que para un grado de 3. Para el alumnado, pues evidentemente, hacer 3 años en vez de 4, y esa es la trampa del decreto, resulta más barato para la familia. Pero ese grado, con 3 años, que sería muy genérico, muy general, que impediría en la práctica el que ese alumno accediera al mercado laboral con garantía de ejercer la profesión para la que ha estudiado, conlleva que, si quiere estar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos que quieren acceder a ese mismo mercado laboral, imperativamente debería llevar a cabo esos 2 años de máster. Evidentemente un máster no es lo mismo que un año de carrera, es mucho más caro. Ahora mismo no hablemos de la universidad privada, pero la universidad pública como es la Complutense, ahora mismo la media oscila entre los 4.000 y los 7.000 euros, un máster de un año. Hacer 2 años de máster significaría centrarnos entre de 9 a 14.000 euros. Eso evidentemente, ¿a qué conduciría? Pues quizá otra vez de forma regresiva, aquel viejo aforismo yo creí ya en desuso, pero por lo que se ve estamos a lo mejor otra vez abocados a él, de que estudien los ricos, los pobres están para trabajar.
En definitiva, insisto, yo creo que es una política de recortes que una vez más va a perjudicar de una forma clara y contundente a la clase trabajadora, a la clase humilde y a los numerosos recortes que ya la educación había sufrido en estos 3 años. Se une de una forma descarada este último palo que intentan darle a la educación pública. Chema. Bueno, yo opino que esta huelga de estudiantes es, pues como otras que ha habido, que en cuanto que hay cualquier cosa, cualquier noticia, algo que afecta a la educación, pues automáticamente nos manifestamos por manifestarnos, intentamos movilizar a la gente y lanzamos mensajes erróneos, mensajes, no digo que falsos, por no tildarlo así, pero no decimos toda la verdad, decimos lo que nos interesa para intentar movilizar a la gente. Y no ha pasado solamente en esta huelga, yo he vivido ya varias en estos 4 años. Realmente lo que se trata, esta reforma, es adaptar nuestros estudios, todos los estudios universitarios, tal y como están en todo el contexto europeo. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de homologación, para que no tengamos problemas cuando salimos a trabajar, para que nuestros títulos estén exactamente igual de reconocidos aquí que en el resto de Europa. Si toda Europa está con el 3+2, pues no veo cuál es el problema en que nosotros estemos con el 3+2. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, escudándonos en esto, empezamos a alarmar y empezamos a decir que queremos recortar, que el gobierno actual quiere quitar profesores, y ahora si queréis más adelante os demuestro, pero lo digo por no alargar mi primera intervención, os demuestro cómo eso no es verdad. Y segundo, vamos a ver, hay máster que son obligatorios de especialización dentro de las carreras y que con eso son los 4 años de carrera. Si esos máster obligatorios, lejos de lo que están diciendo algunos, y digo algunos porque solamente es un sector muy identificado el que está promoviendo la huelga, esos máster obligatorios, las tasas son exactamente las mismas que las de grado. Con lo cual no se está encareciendo el coste y además, como son obligatorios, están subvencionados al 75% y para que lo sepa todo el mundo y toda España, es justo lo que nos está costando cada estudiante que está en la universidad, a todas las familias de España. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde no está la verdad? Cada uno lo ve como quiere, pero hay que escuchar todas las versiones y todos los lados. Bueno, pues empezando, porque a mí me parece que el señor Wert es la persona que más daño ha hecho en este país a la cultura y a la educación. Yo tendría que tener muy claro esto de que los máster no son más caros, porque yo sí he leído en varios medios que cuestan el doble que el grado. Si son 2 años y cuestan el doble, pues echemos cuentas. Sí que estoy de acuerdo con Chema, que en otros países se está haciendo el 3+2, pero hoy me contaba un compañero francés que el máster en Francia no es tan caro. Hombre, lo que a mí me gustaría es eso, que la época en que los hijos de obreros pudimos estudiar en la facultad por precios asequibles o razonables, no se pase. Y bueno, no entiendo la verdad cómo este señor sigue al frente de este ministerio, porque creo que no hace nada más que hacer daño. La LOMCE está hecha con, pues no sé de qué modo, pero no por gente que sabe de educación, porque se crean cantidad de dudas de qué va a pasar con profesores de las asignaturas que ahora no parecen importantes, que antes sí eran importantes. No sé, yo creo que se hacen las cosas así como con el cuento de la abuela, y luego cuando nos ponemos a hacerlas en realidad hay que ver cómo se reorganizan profesores, cómo se reorganizan grupos, qué asignaturas optativas hay, etcétera, etcétera. Y no sé ahora que viene esta reforma universitaria sin estar claros estos puntos. A mí sí me parece, por el contrario que a Chema, que esta huelga es necesaria, porque la gente que va a la universidad quiere tener claro, desde luego, qué precios va a tener y cómo va a pagar, etcétera. No es justo tampoco que los padres tengan que hipotecarse hasta las cejas para que los hijos puedan estudiar. Y tampoco se puede pasar del todo a la nada
y dificultar tanto las cosas. El acceso a la universidad pues debería ser asequible desde luego para la gente que vale. Otra cosa es que las becas pues se distribuyan de otra manera o lo que sea, pero por supuesto que de ningún modo se encarezcan ni impidan que la gente que de verdad pueda estudiar, estudie. Y esto de los máster en 2 años, pues eso es, habrá que ver los precios. Y en cuanto a lo de los profesores, pues está claro que en secundaria se han reducido muchísimos profesores, eso es una gran verdad, pues eso, se han congelado oposiciones, ahora que se convocan oposiciones, pues no sé para qué, porque van a salir muy pocas plazas, está la cosa muy revuelta en educación y todo viene de que se hacen leyes y se hacen propuestas buenas que no se hacen por gente que conoce el tema. Rafael. Bueno, como va a tocar el último, pues poco tengo que hablar del asunto. Yo voy a opinar lo que pienso en general del asunto. Vamos a ver, estamos siempre comparando a España al resto de Europa. Y hay veces que decimos, bueno, vamos a hacer las cosas como se hacen en Europa. Y resulta que no, que cuando no nos interesa, pues no lo hacemos como Europa. Y hay veces que nos podemos perjudicar, otras beneficiar, otras recortar, otras aumentar. Pero si queremos que en Europa vayamos unificando todos los tipos, la parte educativa, la sanitaria, pues tendremos que ir adaptándonos a cómo se hace en el resto de Europa. Yo no sé, no voy a entrar porque no soy docente y no puedo opinar, pero ¿por qué en el resto de Europa se puede hacer y en España no? ¿Por qué muchas veces no tenemos que decir nada más que los recortes, que luego tal recorte pues no lo son, nada más que enseguida salen de que se han hecho recortes? Pues a lo mejor hay que hacer recortes, porque estamos en una situación que a lo mejor hay que recortar un poco y se puede recortar, que no se puede recortar, no se recorta. Pero de verdad, hacer huelgas porque sí, también tengo que decir una cosa, que no se va a solucionar el problema, ni se solucionó antes, ni antes, hasta que no se junten todos y hagan una ley en la que estén todos de acuerdo, pero es que son los partidos políticos, ni unos ni otros lo han querido. Hasta que no lo hagan entre todos y que estén todos de acuerdo, esto no va a funcionar, porque si entra otro partido político en las próximas elecciones, lo cambiará, pero luego el siguiente lo volverá a cambiar. Así que, de verdad, vamos a intentar, yo por eso me agrada mucho que nos fijemos en los que van un poquito por delante de nosotros, que son los europeos. Yo eso lo he defendido muchas veces en esta tertulia, que un pacto de educación es absolutamente necesario, porque de verdad que se crean problemas. Ahora las asignaturas, que con la LOMCE, que es lo que yo más conozco, se ven perjudicadas, ¿qué hacemos los profesores de esas asignaturas, entre los cuales me incluyo? ¿Qué hacemos ahora los profesores de tecnología, plástica y música que sobramos? Porque antes eran muy importantes esas asignaturas y ahora ya no. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? Nos adscribimos a otros departamentos, nos desplazan después de tener la plaza, tu concurso. Se hacen las leyes sin, pues eso, con la cuenta a la vieja, sin saber de verdad lo que pasa y cuál es el problema. Y como tú dices, viene otro partido y la cambia. Y a una asignatura la llamamos, cuando gana el PSOE, educación para la ciudadanía, cuando gana el PP, educación para no sé qué. Cada uno tiene que poner su sello y en realidad el problema no se soluciona, que es que cada 4 u 8 años o los que sean... Fijaros, no me corresponde ahora a mí, pero es que si no se me va de la cabeza. Ayer vi en una televisión hablando del mejor sistema educativo de Europa, que era el de Finlandia. Bueno, pues resulta que en Finlandia el niño va al colegio a los 7 años. Hasta los 7 años está jugando. Y si lo hiciésemos eso en España, dirían, uy, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque las madres están deseando de coger a sus niños y soltarlos en una guardería, en un colegio, donde sea. Así de claro, no porque... Y han comprobado que el niño... Luego, a los 7 años, aprenden lo que habían aprendido en España en 3 años más, lo aprenden en 6 meses. ¿Por qué? Porque lo tienen comprobado así. Entonces, a lo mejor tenemos que copiar eso y a lo mejor, pues fíjate qué ahorro hay ahí de decir, evitar 3 años de los niños de colegios. Paco. Puntualizar 2 o 3 cosas. Comentaba Chema que los estudiantes, me ha parecido entender,
que le has querido dar la imagen de que, bueno, pues son unos revoltosillos, que nada, la primera medida que vamos a innovar, salimos a la calle, damos 4 voces, echamos. Yo creo que eso es dar una imagen un poco lejana, por no decir del todo lejana a la realidad. Si los estudiantes mayoritariamente se oponen a una medida, seguramente que tienen razones fundadas para ello. Decíais que la introducción de esta medida es para equipararnos, homologarnos, igualarnos con el resto de Europa. En efecto, en muchos países existe el sistema este del 3+2, 3 años de grado más 2 de máster. Pero hay una diferencia fundamental. Si yo antes decía que el tema este va unido ineludiblemente al tema de recortes, aparte de la otra parte social de, bueno, pues por la puerta de atrás echar de la universidad, de la posibilidad de estudiar a gente muy válida para ello, decía que si va unido a los recortes, y es un componente más de los recortes, es porque el tema de becas en estos 3 años ha caído, pero vamos, de una forma abrasadora. El Ministerio se ha defendido continuamente. No, las estadísticas, ¿qué es lo que dicen? Y las estadísticas son ciertas. ¿Hay más becas que hace 3 años? Seguramente que sí. Lo que se le olvida es de decir una parte fundamental de eso. Si la media de las becas hace 4 años era de 200 euros, ahora mismo la media de las becas es de 60 euros. Y son las últimas cifras publicadas. Claro, evidentemente con 60 euros puedo dar más becas y sin embargo haber recortado sustancialmente el presupuesto. Decía Elizabeth, dice, hombre, pues dice, una de los componentes también desde el punto de vista de recorte es que va a provocar despidos, como ya lo ha provocado en la educación secundaria, en la infantil, en la primaria, en la universidad también. Ahora el gobierno de Castilla-La Mancha, en el que estamos, acaba de hacer una convocatoria, creo que son algo así como 200 plazas las que van a sacar, y decías, ¿para qué? Pues curiosamente estamos en el 2015 y dentro de 3 meses hay elecciones. A lo mejor no, pero mira que huele a quemado. En cualquier caso, y para concluir esta intervención, yo solo dejo una cosa encima de la mesa. Si la reforma era tan buena, tan excelente, tiene tanta bondad como aparentemente habéis intentado por lo menos dibujar, pregunto, ¿por qué el Consejo de Universidades, en bloque, unánimemente, ha decidido, como mínimo hasta dentro de 2 años, no empezar a estudiar el tema del 3+2? Chema. Bueno, respondiendo a la última pregunta, y ahora respondo a todo lo demás que has dicho, porque la inclusión del 3+2 o la aceptación del 3+2 es voluntario por parte de las universidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues entonces, ¿para qué? Si es voluntario y las universidades tienen que ver cuál es la forma en la que lo quieren implantar, o si quieren o no quieren, entonces ¿para qué nos vamos a...? Entonces, ¿para qué nos manifestamos? No, es que hay una... esto es, el que se quiere adaptar a las normas europeas se adapta, y el que lo quiera estar como está, el que lo quiera dejar como está, pues lo deje como está. Pero ahora tendremos un problema. Cuando yo vaya a elegir una universidad, elegiré la que más me interese, porque para eso es libre la libertad de elegir universidad, ¿o no? Pero es que vale, pero es que a lo mejor, pero es que a lo mejor, no, han dicho que no, ¿sí? Con reservas, no. De momento vamos a ver. todos. Bueno, y luego veremos quién lo adapta y quién no lo adapta, vale. A lo mejor las universidades que están que tienen docencia en el extranjero quieren adaptar sus planes de estudio a lo que está pasando en Europa, y a lo mejor yo, como estudiante, elijo esa universidad. Y entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que es que me voy a una universidad que está en Europa en lugar de la que no se ha adaptado? Porque mis títulos son mejor, porque sus títulos o su plan de estudios se adapta mejor a mis características. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, como decía Eli, ella ha oído y lo ha leído, efectivamente. Vamos a dejarnos de lo que nos van contando. Vamos a leer, vamos a comparar y vamos a ver qué es lo que nos están diciendo de verdad desde cada sector. Porque muchas veces ese es el problema que tenemos muchos de los españoles, y me incluyo, en que hablamos mucho de oídas, interpretamos mucho de oídas, y realmente no nos hemos puesto a analizar qué es lo mejor y lo que más nos interesa. Entonces yo creo, y es mi humilde opinión, el que estemos haciendo lo que hace la gran mayoría, creo que nos beneficia. Y luego cada uno que haga lo que quiera. Yo, en el caso de elegir, lo haré. Luego, que en secundaria se han reducido profesores, como decía Eli. Vale, me parece bien. También hay que tener en cuenta
que la población de estudiantes en este país está bajando. Es decir, no son los mismos, y ahora voy a responder a otra cosa que has dicho tú, no es lo mismo atender a una población de 6 millones de estudiantes que atender a una población de 4 millones de estudiantes. Y ahí entro en cómo se convocan y cuántas plazas se convocan, que es que parece que este gobierno convoca las plazas que le parece bien, por su interés, y hace lo que le parece bien. O sea, este gobierno está totalmente al margen de la sociedad, según vosotros, hace lo que le da la gana y no tiene en cuenta absolutamente nada. Pues mira, os voy a decir, hay una ley que dice que no se pueden convocar más plazas del 10% de reposición, y esas son las que se convocan. No hace lo que estaba haciendo el gobierno anterior, que era ganar votos a base de poner profesores interinos que ya parecían que eran fijos y que llevaban 20 años de interinos. Así nos ha pasado. Y algunos que se cogían y se iban a sindicatos. De esos profesores que se iban a sindicatos, luego había que coger y había que cubrirlos. Y luego el que se cubría se daba de baja por X, porque me dolía la cabeza. Y estábamos pagando en este país, y lo estábamos pagando todas las familias, con todos nuestros impuestos, por una plaza de profesor, 3. Y así nos ha ido. Y ahora ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno está racionalizando las cosas y haciendo que las cosas sean como tienen que ser. Y bienvenidos a la realidad, pero este gobierno está haciendo lo que está haciendo, y eso es lo que está pasando, que estamos saliendo de donde nos llevaron otros gobiernos. Y luego, es que me ha hecho mucha gracia, lo de esa imagen que yo quería dar de los estudiantes, que éramos, porque yo también soy estudiante, aunque sea de doctorado y sea investigador, y además vengo del sector de estudiantes desde hace nada y he estado en representación de estudiantes. Pues sí, la verdad es que los estudiantes tenemos esas cosas, que nos gusta mucho manifestarnos y tal, y decir las cosas como las tenemos que hacer. Pero mira, yo como ejemplo hice una huelga y convocamos todo el sector de estudiantes de mi facultad, una huelga a la japonesa. ¿Y qué era eso? Que nos quedábamos a estudiar hasta las 12 de la noche, no nos íbamos por ahí. Estudiando hasta las 12 de la noche, además nos pilló en época de exámenes y nos vino muy bien, porque estuvimos haciendo trabajos todos juntos y estuvimos en nuestra facultad. Pero además, lo de que secunda el sector mayoritario de los estudiantes, ahí eso ya, es que vamos. En Ciudad Real, en el campus de Ciudad Real, ni siquiera la delegación de estudiantes del campus de Ciudad Real ha secundado la huelga. Pero claro, como yo decía, hay un sector minoritario de estudiantes que le interesa mucho, del sector que todos sabemos de extrema izquierda, y además secundado y animado por algún profesor, que el que me oiga sabe el profesor que estoy diciendo, que los lleva de la manita. Sí, a mí me han echado de clase dando voces porque no me han dejado dar clase. ¿Eso es democracia en España? Hombre, por Dios. Chema, vamos a hacer un pequeño paréntesis publicitario. Seguimos hablando de esta reforma educativa, de toda la actualidad educativa. En resumidas cuentas, también hablaremos de otros temas, pero lo hacemos después de la publicidad. No se vayan.